Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver un pequeño video acerca de la anatomía quirúrgica, específicamente el tema de vías de abordaje principales para la cadera. Mi nombre es Daniel Alfonso Reyes Hernández y soy residente de primer año de la especialidad de traumatología ortopedia de Lomas Verdes. Iniciaremos hablando acerca del abordaje anterior. Este abordaje es igualmente conocido como de Smith-Petersen y va a proporcionar un acceso seguro a la articulación de la cadera. Veremos que las principales aplicaciones de este abordaje es para reducción abierta de las luxaciones congénitas de cadera, biopsias sinoviales, artrodesis interarticulares, sustitución total de cadera y hemiartroplastía. La posición de nuestro paciente deberá ser en decúbito supino sobre la mesa quirúrgica. Vamos a ver que los puntos de referencia e incisión serán la espina ilíaca anterosuperior y la cresta ilíaca. Vamos a realizar una incisión longitudinal a lo largo de la mitad de la cresta anterior, de donde se curvará para descender verticalmente unos 8 a 10 centímetros. Veremos la disección quirúrgica superficial, en la cual vamos a colocar la pinna en rotación externa para exponer adecuadamente el tensor del músculo sartorio, haciéndolo más prominente, y vamos a identificar por medio de la palpación la hendidura existente entre el tensor de la fascia lata y el sartorio. La mejor zona para encontrar esta hendidura es de 4 a 5 centímetros por debajo de la espina ilíaca anterosuperior. Con las tijeras vamos a profundizar la incisión con precaución. Esto va a ser a través del tejido subcutáneo a lo largo del plano intermuscular. Hay que tener mucha atención para evitar lesionar el nervio cutáneo femoral lateral, ya que este va a atravesar la fascia profunda del músculo muy cerca del intervalo muscular. Vamos igualmente a realizar una incisión en la fascia profunda en la cara medial del tensor de la fascia lata. Vamos a rechazar el sartorio en dirección superficial y medial y el tensor de la fascia lata en dirección inferior y lateral. Igualmente desinsertaremos el origen del ilíaco del tensor de la fascia lata para poder desarrollar el plano internervioso. Veremos ahora lo que es la disección quirúrgica profunda. Vamos a identificar que al separar el tensor de la fascia lata y el sartorio, accederemos a dos músculos pertenecientes a la musculatura de la cadera, los cuales serán el recto femoral y el glúteo medio. El recto femoral, por su parte, veremos que se origina en dos cabezas: la cabeza directa a través de la espina ilíaca anteroinferior y la cabeza refleja en el borde superior del acetábulo. En caso de dificultad para identificar el plano entre el recto femoral y el glúteo medio, será de utilidad palpar la arteria femoral. El pulso de dicha arteria se encuentra medial al intervalo intermuscular. Vamos a desinsertar el recto femoral de sus dos orígenes y se va a rechazar en dirección medial. La cápsula de articulación de la cadera va a quedar ahora expuesta. En dirección inferior y medial vamos a poder identificar el músculo iliopsoas y su inserción en el trocánter menor. En la zona inferior y lateral, la diáfisis del fémur permanecerá cubierto por el vasto lateral. Vamos a aplicar aducción y rotación externa máxima a la extremidad para poner en tensión la cápsula. Esto va a ayudarnos a liberar las inserciones mediante disección Roma, y después de realizar la capsulotomía, se va a luxar la articulación aplicando rotación externa. Los peligros de este abordaje van a ser el nervio cutáneo femoral lateral, el cual alcanza el músculo pasando por encima, por debajo o a través del músculo sartorio, aproximadamente unos 2.5 centímetros por debajo de la espina ilíaca anterosuperior. Al nosotros realizar la incisión en la fascia existente entre el sartorio y el tensor de la fascia lata, se debe proteger dicho nervio para evitar el daño. El nervio femoral vamos a encontrarlo casi directamente anterior de la articulación de la cadera, dentro del triángulo femoral. Dado a que dicho nervio es muy medial al recto femoral, no se encuentra realmente en peligro al nosotros realizar dicho abordaje, al menos que nos desviemos del plano hacia un lado erróneo del sartorio y del recto femoral. Veremos que la rama ascendente de la arteria circunfleja femoral va a atravesar el campo quirúrgico, extendiéndose en dirección proximal al plano internervioso. Esto va a ser entre el tensor de la fascia lata y el sartorio. Cuando se separa estos dos músculos, va a ser necesario proteger dicha arteria o bien coagularla al identificarla. Ahora veremos el abordaje anterolateral de la cadera. Dicho abordaje es el más utilizado para las cirugías de artroplastía total. Va a combinar una excelente exposición del acetábulo con la seguridad durante el fresado de la diáfisis femoral. Vamos a ver que el mecanismo abductor puede liberarse mediante la osteotomía transtocantérica o seccionando la cabeza anterior del glúteo menor. Veremos que las principales indicaciones para dicho abordaje serán artroplastías totales de cadera, hemiartroplastías,
reducciones de fracturas de cuello femoral, biopsia sinovial y biopsia del cuello femoral. La posición de nuestro paciente será en una posición de cúbito supino sobre nuestra mesa quirúrgica e inclinaremos la mesa del lado contrario para dejar el paciente en plano. Los puntos de referencia para nuestra incisión serán la espina ilíaca anterosuperior, el trocánter mayor, la diáfisis femoral y la cresta del vasto lateral. Para la incisión será necesario flexionar la pierna aproximadamente unos 30 grados y esta se colocará en abducción. Vamos a realizar una incisión longitudinal de aproximadamente 8 a 15 centímetros, centrada en la punta del trocánter mayor. La incisión va a atravesar el tercio posterior del trocánter antes de que descienda hasta la diáfisis del fémur. Veremos ahora la disección quirúrgica superficial. Vamos a tener que realizar una incisión en el tejido graso, continuando la incisión previa hasta llegar a la fascia profunda del músculo. Con ayuda de una compresa vamos a despegar con suavidad el tejido adiposo subcutáneo hasta llegar a la fascia y al borde posterior del trocánter. A continuación vamos a dividir la fascia lata. Esto vamos a realizarlo siguiendo la dirección de las fibras de la misma y debe de hacerse en dirección proximal y anterior, dirigiéndonos hacia la espina ilíaca anterosuperior. Finalmente desinsertaremos las escasas fibras del glúteo medio que se originan de la superficie profunda del tensor de la fascia lata y del glúteo medio. Enseguida vamos a colocar un separador en ángulo recto por debajo del músculo glúteo medio y glúteo menor. Con ayuda de este vamos a rechazar estos músculos en dirección proximal y lateral. Esto va a ser con la intención de descubrir el cuello femoral. Aplicaremos rotación externa máxima en la cadera para tensar la cápsula articular y realizaremos una disección roma en la parte anterior de la cápsula, despegando el tejido graso que lo recubre. La disección quirúrgica profunda va a consistir en desinsertar todo lo que es la parte del mecanismo abductor y a continuación vamos a diseccionar hasta llegar al cuello femoral. Esto será superficial a la cápsula articular. Vamos a tener que existen dos técnicas, las cuales nos van a permitir la exposición del acetábulo con la neutralización del aparato abductor y a su vez van a permitir que el fémur caiga en dirección posterior. La primera es la osteotomía del trocánter y la segunda la desinserción parcial del menisco aductor. Mediante disección roma se va a disecar la cabeza anterior de la cápsula articular de la cadera en línea con el cuello y la cabeza femoral. Vamos a tener que desinsertar la cabeza para poder exponer la parte anterior del acetábulo. Vamos a realizar una incisión longitudinal en la cápsula anterior de la cadera, que se va a transformar en una incisión en T, seccionando la inserción de la cápsula en el acetábulo lo más lejos posible. Posteriormente vamos a realizar una incisión transversa en la superficie de la cápsula de la base del cuello para de esta manera convertir la incisión en una T. Después de hacer una adecuada capsulotomía vamos a luxar la cadera. Esto va a ser mediante la aplicación de una rotación externa. En cuanto al peligro principal para la realización de este abordaje, tenemos que tener muy en cuenta el nervio femoral, el cual va a estar localizado lateralmente del paquete neurovascular que se encuentra en el triángulo femoral. La complicación más frecuente de este abordaje es la neuropraxia por comprensión provocada por una atracción medial excesiva. Veremos ahora el abordaje lateral de cadera, también conocido como abordaje transglúteo. Veremos que este nos va a permitir una excelente exposición de la articulación de la cadera para cirugías protésicas de la misma. Vamos a ver que con este abordaje evitaremos la necesidad de la realización de osteotomías trocánteras y que nos va a permitir una movilización precoz de nuestro paciente posterior a la cirugía. Veremos ahora la posición que debe de adoptar nuestro paciente. Este se deberá encontrar en posición de cúbito supino con el trocánter mayor en el borde de la mesa. Esto nos va a ayudar a que los músculos y la gracia caigan en dirección posterior y se aparten del campo quirúrgico. Continuaremos con puntos de referencia y la incisión. Debemos de localizar la espina ilíaca anterosuperior y por debajo la diáfisis del fémur. Vamos a ver que comenzaremos la incisión 5 centímetros por encima de la punta del trocánter mayor y esta va a continuarse 8 centímetros por debajo sobre la diáfisis del fémur. Para la disección quirúrgica superficial vamos a realizar una incisión en el tejido graso y en la fascia profunda. Esto va a ser subyacente siguiendo la incisión cutánea previa. Vamos a rechazar los bordes de la fascia desplazando el músculo tensor de la fascia lata en dirección anterior
y en dirección posterior vamos a desplazar el glúteo mayor. Vamos a tener que desinsertar con ayuda de nuestro bisturí cualquier fibra del glúteo medio que pueda permanecer unida a la superficie de la fascia profunda. Ahora, continuando con la disección, vamos a ver la disección profunda, en la cual tenemos que dividir las fibras del músculo glúteo medio siguiendo la dirección de las mismas. Comenzando en la zona medial del trocánter, la incisión que vamos a realizar no se debe prolongar más de 3 centímetros por arriba del borde superior del trocánter, porque una disección más proximal de esta puede lesionar las ramas del nervio glúteo superior. A continuación vamos a desarrollar un colgajo anterior formado por la porción anterior del músculo glúteo medio con el glúteo medio subyacente y la parte anterior del músculo vastolateral. Vamos a abrir la cápsula articular con una incisión longitudinal en T y vamos a realizar una osteotomía del cuello femoral. Posteriormente vamos a realizar la extracción de la cabeza femoral utilizando un tirabuzón. Finalmente veremos el abordaje posterior de la cadera. Vamos a ver que este abordaje es el más común y práctico de los que se utilizan para exponer la articulación de la cadera. Todos los abordajes posteriores nos van a permitir un acceso fácil, seguro y rápido a dicha articulación, y la ventaja es que se puede realizar solo con un ayudante. La posición del paciente, vamos a ver que el paciente se va a colocar en una posición de cúbito lateral con el miembro afectado en la parte superior. Se recomienda proteger los relieves óseos de las piernas y la pelvis con almohadilla, asimismo como colocar una almohadilla entre las rodillas situadas en la parte inferior de las rodillas para de esta manera proteger los relieves óseos. Ahora vamos a ver los puntos de referencia e incisión. Vamos a ver que vamos a tener que palpar el trocánter mayor sobre la cara externa del muslo. Vamos a realizar una incisión curva de 10 a 15 centímetros teniendo como referencia en la parte central de la misma la cara posterior del trocánter mayor. Comenzaremos con un punto situado de 6 a 8 centímetros por arriba de este y debemos de tener cuidado de respetar la dirección de las fibras del glúteo mayor. La incisión va a ser sobre la curvatura de la nalga, va a pasar sobre la cara posterior del trocánter y vamos a continuar hacia abajo de lo que es la diáfisis femoral. Veremos ahora lo que es la disección quirúrgica superficial. Vamos a realizar una incisión sobre la fascia lata en la cara lateral del fémur. Con esto lograremos descubrir el vasto lateral y vamos a prolongar la incisión en la fascia en dirección superior, continuando con la incisión cutánea. Y vamos a dividir las fibras del glúteo mayor mediante disección Roma. La disección quirúrgica profunda, vamos a ver que tras seccionar el glúteo mayor y la fascia profunda del muslo se rechazan las fibras. Por debajo de esta se encuentra la cara posterior lateral de la articulación de la cadera, la cual aún va a estar cubierta por los músculos rotadores externos cortos que van a tener su inserción en la parte superior de la parte posterior lateral del fémur. El nervio ciático, vamos a ver que el nervio ciático va a descender de la cara posterior del muslo. Esto será sobre los músculos rotadores externos cortos y va a estar recubierto por tejido graso. El nervio va a cruzar el obturador interno, los dos gemelos y el cuadrado femoral antes de desaparecer por debajo de la inserción femoral del glúteo mayor. Este será fácilmente palpable y durante la cirugía debemos evitar la disección del mismo debido a que puede crear un sangrado innecesario. Vamos a realizar una rotación interna de la cadera, esto con la finalidad de tensar los músculos rotadores cortos y alejándolos de esta manera del nervio ciático de nuestro campo quirúrgico. Vamos a tener que colocar unos puntos de referencia en lo que son los tendones del músculo piriforme y el obturador interno. Los vamos a desinsertar del trocánter mayor y con estos músculos vamos a realizar como una pequeña cobertura del nervio ciático para protegerlo. Ahora va a quedar totalmente expuesta a la cara posterior de la cápsula articular y vamos a poder abrir la misma con una incisión longitudinal o en T. La capsulotomía posterior de la articulación va a exponer la cabeza y el cuello femoral. El principal peligro que vamos a tener al realizar esta incisión va a ser el daño al nervio ciático, aunque este rara vez llega a quedar expuesto o lesionarse durante este abordaje. Las complicaciones del daño del mismo van a ser complicaciones graves. Vamos a ver que a veces el nervio ciático va a dividirse en sus ramas, que son el nervio tibial y el nervio peroneo común dentro de la pelvis. Por lo cual, si identificamos que el nervio ciático es demasiado pequeño, va a ser necesario buscar otra rama nerviosa para
así evitar el daño de Espero este video haya sido de su agrado y muchas gracias.